Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Quiero en esta noche, ¿verdad? Tan hermosa, poderle dar la bienvenida a todos aquellos que se conectan. Estamos agradecidos porque pastores, congregaciones que están en Washington, en Seattle, en Tijuana, en Zacatecas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Chimalhuacán, están conectándose y pues les agradecemos a todos los pastores y hermanos que nos escuchan. Les damos las buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión que para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios les bendiga. Empecemos por buscar en la Biblia Proverbios 11:14. Amén. Bendiciones, hermano Enrique Pérez. Bendiciones, Giré. Giré materiales. Dios me los bendiga. Les agradezco que dispongan su corazón y su tiempo. Vamos a Proverbios 11:4. Amén. Dice la palabra del Señor. Proverbios 11:14, perdón. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Vamos a ver, hermano, que cuando hay una dirección sabia nos estamos refiriendo a alguien que está dirigiendo, a alguien que es una cabeza. Puede ser en la familia, puede ser en la congregación, como pastor, puede ser cabeza de muchas congregaciones, como lo es un apóstol. Puede ser que usted sea un líder en su trabajo, puede ser que sea líder en su casa, con su familia, ¿verdad? Actuando y hablando en este momento como padres, como padre y como madre, cómo estamos liderando la casa, amén. Y aquí, hermano, podemos ver que dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Hablando de los lugares donde usted y yo podemos fungir como cabezas, como líderes, vemos que hay un riesgo, ¿verdad? Cuando usted y yo no actuamos en un liderazgo positivo, un liderazgo eficaz, pues puede haber muchos problemas, como lo vamos a ver ahorita. Guiando un pueblo, ya vimos que aquí en Proverbios dice que caerá el pueblo, amén. Vamos a hacer una oración, hermano, para que Dios nos hable en esta noche. Acompáñeme ahí donde está. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que tú nos das cada día. Te doy gracias por toda la gente que nos escucha, por tu pueblo, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu provisión, por la vida, por la salud. Te pido en esta hora, Señor, que nos des unción para enseñar y unción para aprender. Que sea la voz de tu Santo Espíritu la que se oiga. Deseo, Señor, como un vaso útil, Señor, que tú en esta hora, Señor, pongas de tu viva voz la palabra exacta para tu pueblo. Que tú nos ayudes, Señor, a considerar bajo qué liderazgo estamos viviendo, Señor. Porque en esta noche vamos a ver, Señor, bajo qué liderazgo estamos viviendo, ¿verdad? Y te pido, Señor, que tú tomes el control de esta predicación. Tú sabes de lo que nosotros tenemos necesidad, tanto como pueblo de Dios, tanto como cabezas de familia, tanto como cuando nosotros estamos guiando, Señor, en el trabajo, un grupo de personas, ¿verdad? Te pido, Padre, que nos ayudes en esta hora. Da una unción especial a esta predicación apostólica, profética, magisterial, pastoral y evangelística. Y que solamente, Señor, sea tu palabra la que quede tatuada en nuestros corazones. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra.
Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver, hermano, que hay diferentes tipos de líderes. La psicología ha estudiado mucho liderazgo porque le preocupa, por ejemplo, a nivel empresarial que pues la gente que está siendo liderada sea productiva, sea cooperadora, que se sienta como parte de esa misma empresa para que dé un mayor rendimiento y mayor éxito. Esto, hermano, fue algo que a nuestro Dios le preocupó mucho, mucho, ¿verdad? Y como ejemplo de un buen líder tenemos a Jesús, pero yo quisiera ahorita empezarte a hablar de dos ejemplos de liderazgo como parte para que nosotros podamos afianzar esta predicación. Puse como dos ejemplos y al final vamos a terminar con el liderazgo visionario de nuestro Señor Jesús, que es el más perfecto, el que nos mostró cómo debe ser un líder, cómo debe de guiar a los que le siguen y cómo Él, aún en estos tiempos, nos dejó muchas promesas, ¿verdad? Y vamos a ver cómo cuando, no, cuando seguimos un mal líder, pues tenemos resultados nefastos, resultados pobres o resultados incluso mortales. Amén. Vamos a ver, hermano, que un líder, ¿qué es un líder? ¿Verdad? Está conceptualizado como el conjunto de rasgos que capacitan en mayor medida a ciertas personas para influir en otras y que se asocian sobre todo para que se desempeñen tareas, para que se realicen proyectos y para que se obtengan resultados. Esto, hermano, la persona que forma, que llega digamos, a ser un líder, puede ser tanto muy positiva para el grupo que está liderando, como también puede ser muy negativo, ¿verdad? Y vamos a ver, hermano, que un liderazgo requiere de que la persona que está a la cabeza sea una persona inteligente, tenga habilidades sociales, tenga carisma, tenga poder de convicción, tenga visiones del proyecto y tenga valores personales. Hablando bíblicamente, ¿verdad? Un líder debe de tener capacidad para crear una visión. Y esto estudiando a David, que fue, aparte de ser un pastor de ovejas, aparte de ser uno de los reyes de Israel conforme al corazón de Dios, vamos a ver en él que él tenía estas características, ¿verdad? Podemos mencionar 9. Recordemos que David, hermano, fue después de Saúl y recordemos que él fue ungido desde niño. Analizando la personalidad de David, sabemos que cuando él fue pastor de ovejas, de algún modo Dios estaba fortaleciendo en él un liderazgo. Fue una persona perseverante, no le importó el cansancio, ni el sol, ni tener sed, ni tener hambre. Él se preocupaba por mantener íntegro todo el rebaño de ovejas y fue capaz de enfrentarse a animales salvajes como fueron osos, leones, dentro de todo lo que él se enfrentó, ¿verdad? Para mantener ese rebaño íntegro. Sabemos que una de las características por las cuales él se decidió a enfrentar a Goliat fue su valentía por todo lo que él ya había enfrentado atrás. Él defendía a las ovejas de los osos y de los leones, no importando que fueran animales salvajes, no importando que podía poner en riesgo su vida. Y esa valentía fue la que le agradó a Dios. También él tuvo mucha humildad, fue una persona muy consistente, tuvo el enfoque, ¿verdad?, de seguir la indicación de su padre, de hacer la tarea que su papá le encomendó de estar en el campo con ese rebaño. David fue una persona muy tenaz.
¿verdad? Fue una persona de mente ágil que no importando las circunstancias que él viviera, siempre fue una persona que estuvo en una comunión importante con Dios. Recordemos que David era de guerra, ¿verdad? Una vez que él enfrenta a Goliat, él mostró ahí fe, que es algo en lo que Jesús, cuando analicemos su tipo de liderazgo de él, vamos a ver qué es lo que él nos pide. Y es con lo cual David vivió. Dios le bendiga, hermana Lupita. Bienvenida. Entonces, hermano, podemos ver cómo David era una persona muy tenaz, ¿verdad? Era una persona de mente ágil con un pensamiento de estratega, ¿verdad? Él, antes de que fuera un guerrero, tenía sus estrategias. Podemos verlo en el éxito que tuvo de cuidar sus ovejas. Entonces vamos a ver que también David fue una persona que tenía aversión a la tiranía, ¿verdad? Podemos ver cómo David tenía estas 9 cualidades que son definitivas para un buen líder. Uno de los ejemplos que podemos ver en él era que a pesar de que el papá de Jonathan, el rey Saúl, el primer rey de Israel, gloria a Dios, él definitivamente no le importó que Saúl, siendo padre de Jonathan, interfiriera en esa amistad. David hizo pactos con Jonathan de que si alguno de los dos moría porque se vivían tiempos de guerra muy importantes, hicieron pactos de que uno, si moría uno, el otro cuidara de su familia, del que viviera. Pacto que David cumplió, recordemos cuando él ya toma el reino, manda llamar a Mefiboset para que él retome toda la heredad que perdió. Podemos ver también otro ejemplo de tenacidad, ¿verdad? Que en latín es tenacitas y es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir, ¿verdad? También tenacidad es lo que opone resistencia a no deformarse, a permanecer firme y a ser pertinaz en el propósito. David jamás se acobardó, fue una persona muy valiente y no importando que fuera perseguido por Saúl y todo su ejército, él siempre se mantuvo firme, consultando a Dios, adorando a Dios. Aun cuando Dios le puso en sus manos al rey Saúl, él no le hizo daño. Vamos a primera de Samuel 24, verso 1, ¿verdad? Vamos a ver, dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es un ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vea, hermano, cómo no le había importado a David todo lo que Saúl había hecho con él. Recordemos, como dice en Samuel 23:1, dice, dieron aviso a David, he aquí que los filisteos combatían en Keila,
y roban las cedas. Y David consultó a Dios diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y él siempre tuvo esa estrategia, hermano, que consultaba a Dios en toda guerra, en todo problema. Sabía él que Saúl iba detrás de él. En el verso 10 dice, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Vea a dónde llegó el liderazgo de Saúl, siendo una persona que ocupó su ejército para cosas vanas como fue buscar la muerte de David. Saúl se desvió por la envidia, por el coraje, por el miedo y temor de perder su reino. ¿Verdad? Recordemos que su reino fue rasgado por su desobediencia y su rebeldía con Dios. Dios dándole el tiempo de arrepentimiento nunca lo hizo. Y entonces recordemos que cuando Dios le indicó que destruyera toda la tierra de los moabitas, él no lo hizo. Y entonces recordemos cómo cuando tiene a los reyes no los mata, cuando la indicación había sido esa, hasta que el profeta Samuel va y le dice, ¿verdad? Que por qué no obedeció. Y todavía justificándose, dice que había hecho lo que Dios le había indicado. Sin embargo, hermanos, si recordamos, el profeta Samuel fue el que le dio muerte al rey y la reina escapa, y de ahí se vino una persecución al pueblo de Israel en los tiempos de Mardoqueo y de la reina Esther. Ellos iban a ser exterminados por esa desobediencia. Cuando entran todos esos sentimientos negativos a Saúl, su liderazgo se convirtió en un liderazgo negativo. Perdió la visión que era liderar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Perdió esa visión y solamente su visión se enfocó en matar a David. Él no había sido puesto para eso, hermano, para buscar la muerte de alguien que había sido usado por Dios para libertarlo de la opresión de Goliat. Recordemos cómo oprimió Goliat el ejército de Saúl, cómo incluso los humilló. Recordemos que David, siendo un niño, llegó y mostró una fe tal que aún no teniendo la preparación militar, él había tenido la preparación espiritual de parte de Dios con una fe inamovible, creyendo que en el nombre de Dios él obtendría la victoria. Y recordemos cómo se enfrentó a Goliat, diciendo cómo se podía ese incircunciso, ¿verdad? Humillar así el ejército de Saúl. ¿Cómo se atrevía a humillar al escuadrón de los ejércitos del Dios viviente? Y vemos, hermano, cómo este liderazgo de Saúl por esos pensamientos de envidia a David, cómo empezó a usar lo fuerte que Dios le había dado en ejército para cosas vanas. Vea, dice aquí David que Saúl iba a destruir Keila por su causa, por su persecución. Todo lo que Saúl buscaba era ya después destruir, matar, pero sin un propósito sublime de defensa para el pueblo de Israel, sino ya perdiendo una visión de cuál acabar con David. Y entonces Dios en ese dolor, hermano, ¿qué hizo con Saúl? Que le mandó un espíritu malo, que lo oprimía, ¿verdad? Y David, aún sabiendo que Saúl estaba dispuesto a matarlo, acabamos de leer cómo no se vengó. Siempre conservó esa tenacidad de no dejar deformar con pensamientos negativos su corazón. Él conservó la tenacidad, su integridad. Como un hijo de Dios, nunca perdió esa identidad. Aún siendo un guerrero y teniendo al enemigo en su mano, él pudo haberlo matado. Mas él siempre tenía ese temor a Dios, ¿verdad? Recordemos cómo David le perdonó la vida a Saúl y se lo hizo patente, ¿verdad? Le dijo, tú has estado en mi mano y yo no te maté. Y entonces él tenía la prueba, ¿verdad?
Y cómo Saúl, hermano, llevó a su ejército y sus valientes a morir, a la muerte. ¿Por qué? Porque ya él era un líder negativo que solo buscaba muerte y muerte le vino. Vamos a leer, hermano, aquí en Primera de Samuel capítulo 31 la muerte de Saúl y de sus hijos y de todos los que con él iban. Dice la palabra del Señor, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Milquisiwa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alzaron los flecheros, y tuvo gran temor, y le alcanzaron los flecheros, perdón. Dice, y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Vea, hermano, cómo recurrió al suicidio, perdiendo ya toda visión, toda buena bendición, toda buena salida, ya perdió todo, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo dice en el verso 5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Pregunta, ¿bajo qué liderazgo estamos viviendo? ¿El líder que estamos siguiendo ha sido sabio? ¿Tiene la visión dentro de los planes de Dios? ¿No se ha desviado del camino? ¿No se ha dejado llevar por la envidia? ¿Ha recurrido a la traición? Recordemos que Saúl, cuando desea tan intensamente la muerte de David, una de sus estrategias fue enviarlo a que le llevara prepucios de filisteos, ¿verdad? Para que se casara con Mical. Pero él buscaba que los filisteos lo mataran. Y no solamente le llevó David los prepucios que él pedía, sino le llevó más. Entonces, hermano, podemos ver cómo David, ¿verdad? David, que fue un buen líder, podemos ver cómo él, en Primera de Samuel, capítulo 22, podemos ver algo muy importante, ¿verdad? En el capítulo 22, cómo David dice, verso 1, oyéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo salieron esos hombres de ahí? Restaurados, renovados. La cueva de Adulam era una ciudad situada a las afueras y fue de los primeros tiempos un lugar de refugio. Adulam como ciudad se encuentra a 24 kilómetros del oeste de Belén hacia el mar y a 3 kilómetros de Soco, lugar donde se dice que David mató a Goliat. Adulam significa refugio. David ahí los transformó, ¿verdad? Ahí llegaron los endeudados, dice, los afligidos. Aquí viene siendo, hermano, como la casa de Dios. Así llegamos. Llegamos endeudados, llegamos afligidos, llegamos emproblemados, llegamos con cargas, llegamos a lo mejor muertos en vida, llegamos con muchos pecados,
llegamos oprimidos por el enemigo, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo David, figura de nuestro Señor Jesús, restaura, ¿verdad? Pero aquí, hermano, ¿cómo era el ejército de David? Había valientes con él. Veían ese liderazgo tan íntegro de parte de David, que él peleaba por una causa noble, protegiendo el pueblo de Dios. Cuando él ya fue el rey de Israel, tuvo muchas victorias en guerras contra pueblos enemigos del pueblo de Dios, y de todas los libraba el Señor. ¿Por qué? Porque David era un adorador, era alguien temeroso de Dios, que buscaba el bien común. Perdón, hermano. Y entonces podemos ver cómo ese liderazgo, hermano, Dios lo fortaleció. Empezó cuidando ovejas como rebaño, pero ahí él se empezó a capacitar como líder. Muestra la gloria de Dios cuando mata a Goliat. Y una vez que es ungido por Samuel y llevado al reino, cuando es quitado Saúl y es muerto, él retoma todo. Y el pueblo le amaba, el pueblo lo seguía. ¿Y a dónde llevó David a los que le seguían? A la victoria, a que tuvieran una ciudad segura. Los que entraron a la cueva de Adulam salieron transformados. No caminaron a muerte, porque aún fíjese, hermano, que no sé si recuerde usted ese pasaje donde llega David a una ciudad y llega con un sacerdote para que les dé alimento y les da de los panes, pan sagrado, ¿verdad? Figura y palabra profética de lo que iba a ser para nosotros nuestro Señor Jesús, el amado, el anhelado, el maestro, ¿verdad? El pastor de pastores, el rey de reyes y señor de señores, que iba a descender como maná del cielo. Podemos ver, hermano, cómo nuestro Señor Jesús, como un líder visionario, ¿verdad? Él tenía muchas características, ¿verdad? Él era un líder con una visión, actuando con una madurez, con una identidad de ser el Hijo de Dios, para venirnos a mostrar al Padre el amor del Padre. Una persona, hermano, que nació como nosotros, de carne, de agua y sangre, habiéndole Dios preparado un cuerpo para poder estar en este plano terrenal, enseñándonos, ¿verdad? En Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque Él nos enseña que separados de Él nada podremos hacer, ¿verdad? Podemos ver cómo, ¿verdad? Jesús tenía autoridad. Recordemos cómo la gente le reconocía, que Él hablaba diferente a los fariseos, como quien tiene autoridad, decía. Él tenía ese fundamento de tener esa autoridad, de tener eh, ejemplo de fe nos dio, que esa fe no se movió ni aun sabiendo que iba a muerte de cruz, porque Él conocía su fin. Pero pagó el precio por ti, por mí, siendo un líder visionario, que no se rindió hasta que obtuvo el galardón, que fue su muerte en la cruz del Calvario, donde Él mostró la gloria de Dios. Era un líder que tenía caridad y compasión, amor al prójimo, tenía misericordia del pobre, del enfermo, de los niños, de los huérfanos, de las viudas, ¿verdad? Él era amor para todos, ¿verdad? Él muestra, nos enseñó y ejemplo fue de amor por el prójimo, tanto que dio su vida por ti y por mí.
Él nos enseñó ese amor más sublime, ¿verdad? Que dio la vida por nosotros. Él fue fiel al Padre hasta el final. Él fue un líder, hermano, que alentaba, que motivaba, porque todo lo que él hizo lo hizo con pasión. Así como vivió la pasión de la cruz en el Calvario, todo lo que él hizo, toda obra que él hizo fue con esa pasión. Sus discípulos que le siguieron creían en él, porque él era capaz de influir, de guiar y de dirigir a esos 12 hasta el final. ¿Cuál fue su base fundamental que está científicamente demostrado según los investigadores? Un líder tiene que creer en sus colaboradores. Jesús creyó en sus discípulos, no viendo su condición humana, sino viendo cómo a través del Espíritu Santo ellos iban a ser con una renovación de su propio entendimiento y llevados a una visión para poder mostrar la gloria de Dios en esta tierra. Gracias a que Él creyó en esos discípulos, tú y yo hoy podemos participar de muchas promesas, ¿verdad? Él supo motivar a su equipo. Hubo unidad en ellos. Estaban siendo movidos en un mismo espíritu. Jesús sabía y estaba consciente de los riesgos que sus discípulos iban a tener, que él mismo iba a vivir, y nos los ha mencionado. Los riesgos de predicar el Evangelio, los riesgos de estar en este mundo. Pero él siempre fomentó la participación, quiso compartir la gloria de Dios con nosotros, quiso compartir de su sabiduría y de su conocimiento, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, cómo Jesús con ese liderazgo visionario nos enseñó. En Mateo 24:46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Él nos enseñó a ser siervos, ejemplo nos vino a dar. Dice que dejó su trono de gloria y se ciñó la toalla, ¿verdad? Se quitó la capa de rey y se ciñó la toalla y lavó los pies a los discípulos, no solo para mostrarnos que teníamos que entrar limpios al reino, sino en un acto también de humildad. Él siempre sirviendo con amor y tenemos que servir así, como sirviendo al invisible, amén. Un líder con visión como lo fue nuestro Señor Jesús, un líder visionario, tiene que ser fiel a Dios, fiel servidor en todas las áreas, fiel servidor, fiel en la responsabilidad, fiel en la puntualidad, fiel en la asistencia, ¿verdad? En Hechos 5:29 Pedro decía, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, anteponiendo siempre estar bien con Dios. Debemos de ser obedientes al llamado, ¿verdad? Porque todos nosotros estamos siendo capacitados para luego ser líderes y debemos de buscar ese liderazgo tan hermoso que desarrolló nuestro Señor Jesús. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La preparación no sirve si no hay un servicio. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo vamos a obtener ese poder de Dios para poder ser líderes con esa tenacidad, esa eficacia, con esa bondad de Dios, llevando el poder del Evangelio a donde vamos, siendo santos, llevando la presencia de Dios? Tenemos que trabajar en la santidad, amén, para permanecer en la presencia de Dios. ¿Verdad? Dice, santidad es limpiarse con la palabra, es consagrarse, es estar en la presencia de Dios.
¿verdad? Vamos a ver, hermano, cómo una de las promesas de Dios para los que estemos en el servicio, en un liderazgo positivo y estando conscientes de a quién estamos siguiendo, ¿verdad? ¿Qué líder tenemos? ¿Verdad? Tenemos que estar conscientes, hermano. Dice en Primera de Corintios 2, capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque a través del poder de Dios, hermano, tú y yo vamos a tener la revelación por el Espíritu de Dios. Verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta es una promesa, hermano. Dice: antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta es una promesa que Dios tiene para los que le servimos. ¿Sí? Un día vas a ser puesto en liderazgo, hermano, y vas a obtener esta bendición. Vamos a 1 Corintios 4:20. Dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Dice, hablando de los ministerios que Dios nos pueda dar: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel, así como lo fue nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Tenemos que ser fieles en el servicio, hermano. Primera de Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esta es otra promesa para los que le sirven en liderazgo al Señor. Esta es una promesa de los apóstoles. También nos prometió darnos dones y ministerios en Primera de Corintios 12. Hay 9 dones, hay 5 ministerios, pero hay más ministerios que no están en esa lista. El ministerio de la generosidad, el ministerio de la reconciliación. Son muchos los ministerios y son muchos los dones que Dios nos da. Otra de las promesas que podemos obtener es la resurrección de los muertos. Vamos a 1 Corintios 15. ¿Verdad? Dios, hermano, a los apóstoles les ha dado una de las señales de la gloria y el poder de Dios, de poder resucitar un muerto. ¿Verdad? No solamente nos promete resucitar en el día postrero, sino Él poder dar ese poder como se los dio, por ejemplo, a Elías, el profeta. Recordemos que resucitó al hijo de la viuda, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las escrituras. Amén. Dice también, hermano, en el verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, vamos también a resucitar con Él. Pero también uno de los regalos para su gloria de Dios, para la gloria de su nombre, es esa que te digo. Dijo, y mayores cosas haréis que yo, prometió el Señor Jesús. ¿Verdad? Y lo vimos cuando ya el Espíritu de Dios en ese poder pudo permitir, ¿verdad?, que se viera su poder en la resucitación de ese hijo de esa viuda. ¿Sí? También como el Señor Jesús nos mostró cómo resucitó a la hija de Jairo, cuando le dijo Talita Cumi, ¿verdad? Y que les decía, ella no está muerta, está dormida. Y entonces podemos ver, hermano, cómo la gloria de Dios es una promesa también para compartirla con nosotros, ¿verdad? Jesús compartía lo que sabía. No fue egoísta con el conocimiento. Hace mucho tiempo, hermano, cuando yo recién me interesó conocer la palabra de Dios, conocí a una hermana cristiana que yo le decía, enséñame. Y me decía, sí, cómprate una Biblia y cómprate un cuaderno y una pluma. Y podemos empezar mañana. Y me dejó siempre esperando, hermano. No me lo prometió una vez, sino varias veces, sí, sí te voy a enseñar. Pero nunca llegó ese día, hermano. Y en esos tiempos yo tenía tanta necesidad de Dios que yo no conocía la palabra y le pedí a Dios que me enseñara. Hoy sé que Él prometió que seríamos enseñados por Dios. Y el Espíritu Santo me capacitó y me enseñó, hermano. Para cuando yo me empecé a congregar ya llevaba un conocimiento que fue directamente de parte de Dios. Ese testimonio te puedo dar. Que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él nos empieza a enseñar sabiduría de lo alto, que es lo que quiere que tú y yo tengamos, que caminemos a esa madurez que obtuvo nuestro Señor Jesús, que de alguna manera la vivió David, ¿verdad? Y que podemos tener ejemplos de madurez como Pablo, como los discípulos, que en su proceso, hermano, hubo de esos discípulos incrédulos como Tomás. Hubo personas que no estaban tan firmes como Pedro, que lo negó 3 veces. Podemos ver que ellos no alcanzaron a ver toda la visión completa de Jesús, sino hasta después que recibieron la promesa que fue el poder del Espíritu Santo. Pero de entrada Jesús creyó en ellos. Ellos eran como tú y yo, con muchos defectos, muchas fallas. Pero ¿qué tuvieron ellos? Que ellos sí dispusieron su vida y su corazón para servir a Dios. Y Él mostró su gloria en ellos. Y también les dio honra y gloria en la tierra, tanto que los llegaron a ver como dioses. Y digo, no quiero que nosotros ambicionemos ser vistos así. Líbrenos Dios que busquemos ser idolatrados. Pero mira, hermano, es evidente cuando la gloria de Dios se ha derramado en un líder, ¿verdad? Porque todos ellos fueron líderes en diferentes ciudades. Iban de dos en dos y a donde llegaban, cuando el poder de Dios se manifestaba, también a ellos les daban respeto, ¿verdad? Podemos ver, hermano, que también otra promesa es que así como nosotros seamos consolados por el Espíritu Santo, podremos consolar a nuestros seguidores. Así como David en esa cueva llegaron afligidos, emproblemados, endeudados, iban de todo, hermano. Así el Espíritu Santo en nosotros puede hallar aquello que necesita cada quien y podamos tener la palabra con ese don de discernimiento de espíritu, ese don de ciencia, poder darle una palabra exacta, una palabra de aliento a aquel que venga y se acerque a nosotros, buscando ese lugar de refugio,
donde él pueda irse con una esperanza, que pueda irse con una visión de que hay un Dios que se preocupa por nosotros, que quiere bendecirnos, que desea lo mejor. Porque ¿qué dice segunda de Corintios 2:14? Dice, hermano, triunfantes en Cristo. Y eso tenemos que transmitir tú y yo. Primeramente vivirlo nosotros, ¿sí? Porque en Cristo somos más que vencedores. Y vea esta promesa, hermano. Decía el apóstol Pablo a los Corintios en el verso 14, capítulo 2. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué hermoso, hermano. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice a esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso preguntamos hoy, ¿bajo qué liderazgo te estás moviendo, estás viviendo? Porque olor de muerte para muerte llevó Saúl a los que le siguieron, aun para su propia vida. Mas David, mas nuestro Señor Jesús, olor grato de vida para vida. Fíjate qué hermoso. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios hablamos en Cristo. Esto tenemos que buscar, como embajadores de la palabra, como administradores de los misterios de Dios, sin torcer la palabra, sin torcer la sana doctrina, siendo líderes con visión de llevar a los seguidores al reino de Dios, a una salvación, a una vida eterna, a cumplir ese anhelo de Jesús de reinar con Él en el milenio y luego estar con Él en la vida eterna. Gloria al Señor, triunfantes en Cristo, dice, ¿verdad? A mí me impactó mucho esta palabra, hermano, te la vuelvo a leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Atesoremos esto, hermano. Tenemos que ser líderes positivos, líderes visionarios. Amén. Llevándolos y enseñándoles que un día seremos revestidos de una habitación celestial, como dice segunda de Corintios capítulo 5 verso 1 al 3. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Una vida nueva en Cristo desde aquí en la tierra, ¿verdad? Otra promesa es que Dios suplirá todo lo que nos falta. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿A qué visión nos quiere llevar nuestro Señor Jesús? Deseamos a la vida eterna, a un reino, a que seamos reyes y sacerdotes desde aquí en la tierra, pueblo escogido por Dios, nación santa, linaje escogido de Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido a precio de sangre. Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección y en la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla,
el número de los cuales es como la arena del mar. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Y nosotros, disfrutando de un cielo nuevo, de una tierra nueva, y de la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Gloria a Dios. ¿Verdad? Así, hermano, que busquemos, hermano, ese veamos primeramente qué tipo de liderazgo estamos siguiendo. Si es un líder positivo, si nos está llevando por los caminos rectos de Dios. ¿O por qué líder te estás dejando guiar? Tal vez ya ni te congregas y te estás dejando llevar por un liderazgo de Satanás a una perdición, ¿verdad? Siguiendo la corriente del mundo. Porque de esto nos prevenía el Señor. O si estás siguiendo un falso pastor, ¿verdad? Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Quién es tu líder? ¿Estás afanado en tu trabajo? ¿Estás afanado en las riquezas? ¿Has dejado la visión de Dios? Salmo 101:6 dice, mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. ¿Quiénes son los que sirven a Dios? Los íntegros de corazón, los fieles. Porque los demás se pierden de la visión, ¿verdad? Dice Romanos 7:6, porque ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que no sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra, sino que sirvamos con sabiduría de lo alto, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? ¿Qué es nuestro líder? ¿Hemos caído en la pereza? Dice Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que se requiere, diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dice Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Así vivía Pablo, ¿verdad? Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, que me siga y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no podemos estar atados a cosas del mundo, hermano. Ya no, porque esas ataduras, esas cadenas, ya se supone que Cristo ya las rompió al ser bautizados. Debes creerlo. Ya no debes de ser esclavo ni de nadie ni de nada. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Jesús siempre procuraba el servicio, siempre. Dice Juan 12:26, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor, y mi Padre le honrará, como lo acabamos de leer. Romanos 14:18, porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. No solamente tendrás promesas con Dios, sino también se te facilitarán las cosas en la tierra, porque serás aprobado por los hombres. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, que es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Sí? Apocalipsis 7:15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y dice Apocalipsis 22:3 otra promesa, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Gloria a Dios, amén. ¿Cómo tenemos, hermano, que
que seguir permaneciendo sin perder la visión hasta que el día postrero llegue, fieles en esa promesa y en esa visión, permaneciendo con ese liderazgo y ese servicio de total entrega, con amor al prójimo, con esa mansedumbre de nuestro Señor Jesús, con esa benignidad, con esa entrega y esa consagración, con esa pasión, ¿verdad? Sirviéndonos unos a otros, decía nuestro Señor Jesús. Permanecer en ello, para que podamos, hermano, cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Tú y yo entramos a la cueva de Adulam para ser transformados y renovados, renovando nuestro pensamiento. Teniendo la visión, decía Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, para que podamos obtener todas las promesas y las herencias y ser herederos y coherederos con Cristo. ¿Verdad? Decía Pablo, todo lo pasado lo tomo por basura. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Cumplamos ese liderazgo para lo cual hemos sido llamados, ya sea a un ministerio, ya sea a ejercer y poner al servicio de la iglesia los dones que Dios nos ha dado. Dice que todas las cosas las sometió a los pies de su iglesia. Y en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesús avergonzó a toda potestad y a todo gobernador, avergonzándolos públicamente en la cruz del Calvario, arrebatando, ¿verdad?, las llaves de la muerte, arrebatando al imperio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte. Nada se enseñorea de nosotros, hermano, ni de su iglesia de Dios, más que el único que se debe enseñorear de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que preguntémonos hoy a qué líder estamos siguiendo. Veamos si ese líder tiene fruto, si está teniendo olor agradable delante de Dios. Amén. Analizando pues el liderazgo divino de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ese es un liderazgo que tenemos que pedir que Dios ponga en nuestro corazón, ¿verdad? Pidiendo esas 5 llaves, que es la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, la prudencia, el conocimiento, ¿verdad? Y la revelación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que nada nos mueva de su propósito. En el nombre de Jesús, pidamos eso. Amén. Si aún nuestro pastor que tengamos tú en tu congregación ves que no hay fruto en él, oremos por él, veamos si su bondad, si su corazón busca realmente estar sirviendo a nuestro Señor Jesús o si está desviando la congregación. Hoy no podemos permitir que solo se nos hable de prosperidad financiera. Tenemos que ver de qué nos está hablando el líder, hacia dónde nos está conduciendo, si a las cosas materiales o a las cosas espirituales, si solo le está preocupando recibir diezmos y ofrendas, si solamente se está preocupando, ¿verdad?, por que su iglesia crezca para que reciba más ofrendas, o si realmente le está preocupando la obra del Señor. Tenemos que orar, hermano, y que Dios nos dé ese discernimiento y ese don de ciencia. Porque si te estás dejando liderar, pastorear por un pastor que es un obrero asalariado, estamos mal. Oremos al Señor y pidámosle dirección. Y estemos orando por los pastores, por los profetas, por los evangelistas, por los apóstoles. Que Dios les dé sabiduría. Que Él muestre a aquellos que son falsos y que nos saque de ahí si es que Dios te muestra que no estás en el lugar indicado. Que el Señor nos ayude, hermano, porque está en juego nuestra salvación. Ahorita estamos hablando de liderazgo,
El pastor tiene que estarnos preparando para que podamos ser líderes positivos, líderes visionarios con las características de Jesús, para que podamos llevar a su pueblo a una victoria, a ser transformados y a ser revestidos un día de esa habitación celestial. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y esperemos, hermano, que muchos escuchen esta transmisión y que puedan preguntarse lo que hoy preguntamos y que puedan ver qué resultados están viviendo. Amén. Gloria al Señor. Yo te doy gracias, hermana Cristina, hermana Lupita Gómez, hermano Enrique Pérez, Giré Materiales. Les agradezco mucho que estuvieron conectados hasta el final. Que Dios me los bendiga abundantemente. A todos los que nos escuchen en esta transmisión, que Dios revele a sus vidas, ¿verdad? Que un día van a ser líderes o tal vez ya lo son, y que perfeccione su liderazgo, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a dar gracias. Padre Celestial, te doy gracias por esta hermosa palabra, Señor. Una encomienda que nos dejó el Señor Jesús desde el principio, a ser preparados, habilitados, capacitados para el servicio. En muchos de nosotros con el llamado a liderear, ¿verdad? Dijimos ya que puedes estar liderando tu familia, tu trabajo, puedes estar liderando un grupo de una congregación o de muchas congregaciones. Que Dios te siga dando sabiduría de lo alto, que Dios nos revista de ese poder del Espíritu Santo para crecer. En el nombre poderoso de Jesús yo pido, Señor, en esta hora, que tú nos habilites, capacites y dotes de todas esas características que nuestro Señor Jesús tuvo para ese liderazgo tan positivo y que tantos frutos dio, que aún se sigue multiplicando en toda la tierra. Que está, Señor, toda esa sabiduría, toda esa capacitación a lo largo y ancho de esta tierra en todos tus siervos que tú tienes a lo ancho y a lo largo de esta tierra en ministerios y en dones. Yo te pido, Señor, que se sigan multiplicando en el nombre de Jesús. Que, Señor, tú derribes todo aquel falso pastor, falso profeta, falso evangelista, falso apóstol, y que tú empoderes, Señor, a aquellos que han sido llamados, que tú nos des ese discernimiento, ese don de ciencia para poder desenmascararlos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y empodera a esas congregaciones que tienen sus pastores puestos por ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de esos falsos pastores. Líbranos de esos falsos líderes, de esos líderes negativos que solo llevan y conducen a la muerte. Líbranos, te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a crecer, a seguir manteniendo esa identidad de hijos de Dios. Que sigamos en esa identidad de pueblo de Dios. Que seamos luz, que seamos testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Para que cada alma que sea añadida a tu reino, Señor, sea añadida por que seamos testimonios vivos de tu gloria y de tu poder. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor, en esta hora. Te doy gracias por todos mis hermanos que nos escucharon. Te pido que los bendigas con una bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo. Te pido, Señor, que hables a sus corazones, que hables a sus vidas y que nos transformes, Señor, que nos renueves, que nos ayudes a seguir caminando a la promesa, a llegar a la madurez, a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Te pido que des descanso a los cuerpos de mis hermanos, que renueves sus fuerzas como las del búfalo. Que les ayude, Señora, a tener fruto en su ministerio, en sus liderazgos, fruto en sus familias, en sus casas, fruto en sus trabajos, fruto a todo lugar que pise la planta de sus pies, porque tú lo prometiste, que tú irías a donde nosotros iríamos, que así como estuviste con Moisés,
estarías con nosotros todos los días. Lo prometió nuestro Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijiste, es preciso que yo me vaya para dejaros al Consolador, el cual os enseñará y os guiará a toda verdad y a toda justicia. Y te fuiste también a preparar moradas para nosotros, porque dijiste, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Por tanto, voy a preparar morada para vosotros. Esperamos en tus promesas, Señor Jesús, y mientras te pido que nos guardes de toda acechanza del enemigo, que nos unjas con la unción de tu Santo Espíritu, una unción fresca, una unción poderosa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a ser santos. Gracias, Señor. Que pase usted buenas noches, hermano. Dios me lo bendiga. Dios lo guarde como hasta hoy y le siga prosperando en todas las áreas, así como prospera su alma, hermano. Que descanse. Buenas noches.